Imagina alcanzar el dominio absoluto sobre tus pensamientos y emociones. Una meta que no es nueva, sino que ha sido perseguida desde la antigüedad por una de las filosofías más profundas y transformadoras de la historia, el estoicismo. Esta corriente filosófica, nacida en la Grecia antigua y consolidada en la Roma imperial, propone que la verdadera paz y el bienestar interior no dependen del mundo exterior, sino de nuestra capacidad para gestionar lo que ocurre dentro de nosotros. En este extenso viaje exploraremos los fundamentos estoicos que nos orientan hacia esa maestría interna. Al comprenderlos y ponerlos en práctica, se puede cultivar un equilibrio emocional duradero y una existencia cargada de significado, en la que aprendemos a enfrentar los altibajos de la vida con ecuanimidad, fortaleza y sabiduría. Primera clave: serenidad interior y desvinculación del entorno. Para los pensadores estoicos, el bienestar no debería estar atado a lo que sucede a nuestro alrededor. En lugar de depender de condiciones externas que no podemos controlar, proponen buscar una calma interior que se mantenga firme ante los cambios inevitables de la existencia. La serenidad se alimenta de la comprensión de que todo en el mundo es fugaz. Nada permanece igual: las relaciones, la salud, el dinero, los elogios o las desgracias. Aceptar esta realidad es el primer paso hacia la paz interior. Al dejar de aferrarnos a lo efímero, dejamos de sufrir por lo que inevitablemente se transforma o desaparece. El equilibrio emocional también se cultiva al ver los retos no como obstáculos, sino como ejercicios que fortalecen el carácter. Las adversidades no son castigos, sino pruebas que, si se enfrentan con entereza, refinan nuestra alma. Así, el dolor y la dificultad se convierten en maestros. Además, el estoicismo propone desvincularse de emociones desbordadas. No se trata de reprimirlas, sino de no permitir que dicten nuestras decisiones. Sentir ira, tristeza o miedo es natural, pero actuar impulsivamente por esas emociones nos esclaviza. La libertad interior radica en decidir desde la razón, no desde el impulso. La única forma de mantener una conciencia tranquila es actuar con virtud. Cuando nuestros actos están guiados por la sabiduría, el valor, la justicia y la moderación, evitamos las cargas del remordimiento o la culpa. Esta forma de vida también implica apreciar lo suficiente, valorando lo que tenemos sin desear de forma compulsiva aquello que no poseemos. Al final, el ideal estoico no es una tranquilidad instantánea, sino un proceso constante de crecimiento interno, autocontrol y coherencia con nuestros valores. Esa libertad interior es, para ellos, la máxima forma de independencia. Segunda clave: aceptar lo incontrolable con sabiduría. Una piedra angular del pensamiento estoico es la división entre lo que podemos controlar y lo que escapa a nuestro poder. Intentar cambiar lo inmutable solo genera ansiedad, frustración y desgaste. No podemos controlar la opinión de los demás, el pasado que ya sucedió ni el futuro que aún no llega. No decidimos las enfermedades, los accidentes o los actos ajenos, pero sí tenemos pleno poder sobre cómo reaccionamos ante todo ello. Esa es la verdadera libertad, la de elegir nuestra actitud. Al distinguir entre nuestra esfera de influencia y la de lo externo, evitamos desgastarnos en luchas estériles. Nos enfocamos en cultivar nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestras decisiones. El resto, simplemente, debe ser aceptado con calma. Las expectativas irreales son otra fuente de sufrimiento. Pretender que todo sea como queremos, que la gente actúe según nuestros deseos o que el mundo sea justo todo el tiempo, es una forma segura de frustrarse. La sabiduría estoica radica en ajustar nuestras expectativas a la realidad, sin resignarse, pero sin vivir en negación. Aceptar las dificultades no significa resignarse pasivamente, sino enfrentarlas con dignidad. La adversidad es parte inevitable de la existencia humana. Al integrarla con serenidad en nuestra experiencia, desarrollamos resiliencia y claridad. La clave está en dirigir la energía a lo que depende de nosotros, nuestra respuesta. Podemos elegir la paciencia ante la provocación, la compasión ante la injusticia, la templanza ante la tentación. Allí está nuestra verdadera potestad. El pasado no puede cambiarse, por mucho que lo analicemos. El futuro es incierto y no está garantizado. La vida está ocurriendo ahora, y es en el presente donde podemos hacer elecciones conscientes que transformen nuestro rumbo. Aceptar lo que escapa a nuestro control, combinado con un esfuerzo constante por actuar con virtud,
nos conduce a una vida de serenidad duradera. Tercera clave, la virtud como máxima aspiración humana. Para los estoicos, vivir bien no significa tener más bienes materiales, reconocimiento social o placer. Vivir bien es vivir con virtud. Y hay 4 grandes virtudes que resumen este ideal: sabiduría, valentía, justicia y templanza. La sabiduría implica comprender la realidad tal como es, sin distorsiones. Es cultivar la lucidez y la reflexión. Quien busca la sabiduría está en constante aprendizaje, cuestionándose a sí mismo, intentando discernir entre lo importante y lo superfluo. La valentía es actuar correctamente incluso en condiciones adversas. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Se necesita coraje para sostener principios cuando todo alrededor invita a renunciar a ellos. La justicia consiste en tratar a los demás con equidad, respetar sus derechos y actuar desde la empatía. La vida virtuosa no es solo individual, también es social. Un estoico verdadero busca el bien común. La templanza es la capacidad de moderar deseos, emociones y apetitos. Es el arte del equilibrio, del autocontrol, de la mesura. Quien vive con templanza no se deja arrastrar por excesos ni pasiones descontroladas. Estas virtudes no son metas estáticas, sino prácticas que deben ejercerse a diario. Nadie es completamente virtuoso, pero todos podemos mejorar cada día. El crecimiento interior es una labor continua. Al vivir conforme a estos principios, alcanzamos una forma de alegría que no depende de lo externo. Una felicidad duradera que nace de la coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. La virtud nos hace autosuficientes. No necesitamos la aprobación de otros ni bienes materiales para sentirnos plenos. Ser virtuoso también implica transformar nuestras debilidades, identificar nuestros defectos, aprender de nuestras fallas y trabajar activamente para corregirnos. El camino estoico es un viaje de mejora constante. En resumen, la virtud es la verdadera riqueza del alma. Es el tesoro que ningún infortunio puede arrebatar. Practicarla es vivir con sentido, con dignidad y con una paz que trasciende las circunstancias. Cuarta clave, el gobierno de las emociones como arte de vivir. Las emociones intensas pueden dominarnos si no aprendemos a comprenderlas. Para los estoicos, el verdadero maestro de su vida es aquel que no se deja arrastrar por la tormenta emocional, sino que navega con firmeza en medio del caos. El primer paso es desarrollar conciencia emocional. Esto implica observar cómo nos sentimos, sin juzgar, pero con atención. Identificar si estamos reaccionando desde la ira, el temor o la ansiedad. Y preguntarnos, ¿por qué me siento así? ¿Qué pensamiento está alimentando esta emoción? Luego viene la distancia emocional. No se trata de desconectarse de los sentimientos, sino de crear un espacio entre lo que sentimos y lo que hacemos. Ese pequeño instante de reflexión es lo que permite elegir con sabiduría. El razonamiento es la herramienta central para el estoico. Ante una situación estresante, la pregunta no es ¿qué siento?, sino ¿qué es lo correcto en esta situación? Se trata de actuar desde la razón, no desde la reacción emocional automática. No se busca la frialdad emocional, sino la maestría sobre uno mismo. Una persona que comprende sus emociones y actúa en consecuencia con sus valores tiene un poder inmenso. Ya no es esclava de su entorno ni de sus impulsos. La ira, por ejemplo, puede surgir, pero en lugar de gritar o actuar violentamente, un estoico la observa, la examina, comprende su origen y decide responder con serenidad. Lo mismo con la tristeza, la envidia o la euforia desmedida. Este autocontrol no solo mejora nuestras decisiones, también protege nuestras relaciones, nuestra salud mental y nuestro propósito vital. Nos convierte en personas fiables, estables y sabias. El dominio emocional no es innato, es una habilidad que se entrena. Requiere paciencia, autoconocimiento y práctica, pero sus frutos son invaluables: claridad mental, armonía interior y una vida guiada por principios. Quinta clave, el presente como único terreno fértil. Los estoicos comprendieron una verdad que muchos aún no ignoran. El pasado es irrevocable y el futuro, incierto. Solo el momento presente está a nuestro alcance. Vivir plenamente significa arraigarse en el ahora, sin las cadenas de la nostalgia ni los fantasmas de la anticipación. La mente humana tiende a divagar. Se pierde en lo que pudo ser o en lo que teme que será.
Pero esa dispersión nos roba la energía, la claridad y la paz. El estoicismo enseña a reconducir la atención hacia lo inmediato, lo concreto, lo real. Allí habita el poder. Vivir en el presente no es hedonismo ni improvisación, sino presencia consciente. Es estar plenamente en lo que se hace, sin distracciones. Comer con atención, hablar con escucha, trabajar con propósito, amar con entrega. Cada instante, si se vive con intensidad y virtud, se convierte en eternidad. El aquí y el ahora son el campo de batalla donde se forja el carácter. No podemos influir en lo que ya ocurrió ni garantizar lo que vendrá, pero podemos elegir cómo actuar hoy. Y esa elección, reiterada con constancia, transforma la vida. El presente no es un punto sin importancia, sino el epicentro de nuestra libertad. Quien lo habita, lo honra y lo cultiva, cosecha serenidad y significado. Sexta clave: la muerte como maestra de la vida. Para muchos, pensar en la muerte es sombrío. Para los estoicos, era esencial. Recordar la finitud no era motivo de angustia, sino de lucidez. Memento mori. Recuerda que vas a morir. No era una amenaza, sino un llamado a vivir con urgencia, con foco, con gratitud. Nada es más igualador que la muerte. No distingue estatus, riquezas ni poder. Y al tenerla presente, cada elección adquiere un peso distinto. Lo trivial se disuelve, lo esencial se ilumina. Quien sabe que el tiempo es finito, lo usa con sabiduría. Aceptar la muerte no es rendirse a ella, sino reconciliarse con la fragilidad de la existencia. Es comprender que cada día es un regalo no garantizado, y que cada acto debe estar en armonía con los valores que deseamos dejar como legado. Los estoicos no buscaban prolongar la vida a toda costa, sino honrarla en cada segundo. Vivir bien era más importante que vivir mucho, y morir sin arrepentimientos, la mayor victoria. Cuando la muerte deja de ser un tabú y se transforma en aliada, el miedo se desvanece, la vida se vuelve más auténtica, más intensa, más libre. Séptima clave: comunidad, deber y servicio como expresión del alma virtuosa. Aunque el estoicismo promueve la autosuficiencia interior, no es una filosofía del aislamiento. Al contrario, reconoce que somos seres sociales, tejidos en una red de relaciones, responsabilidades y vínculos. Un alma virtuosa no solo se perfecciona a sí misma, también se entrega al mundo. Ayuda, guía, consuela, actúa. La sabiduría no es completa si no se traduce en servicio. El deber hacia los demás es una forma elevada de coherencia con nuestros principios. Marco Aurelio, emperador estoico, lo expresó con claridad. Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. La armonía interior florece en un entorno donde se cultiva también el bienestar común. No se trata de buscar aprobación externa, sino de actuar con justicia, aun cuando nadie observe, de ejercer la compasión sin esperar recompensa, de ser útil sin necesidad de reconocimiento. El verdadero estoico no se retira del mundo, sino que lo transforma con su ejemplo. Inspira con su templanza, su integridad, su capacidad de escuchar sin juzgar y de actuar sin egoísmo. La fuerza interior encuentra su plenitud cuando se convierte en faro para otros. Y ese servicio desinteresado, silencioso pero constante, es la expresión más alta de una mente verdaderamente libre. El estoicismo nos ofrece un mapa milenario para vivir con significado, fortaleza y equilibrio. No promete eliminar el dolor o evitar el conflicto, pero sí nos dota de las herramientas necesarias para enfrentarlos con nobleza y serenidad. Al practicar la independencia del entorno, aceptar lo que escapa a nuestro control, vivir con virtud y dominar nuestras emociones, cultivamos una mente firme como la roca en medio de la tormenta. El verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en conquistarnos a nosotros mismos. Y en esa conquista interior encontramos la paz que no depende de nada externo. Una paz que es fruto del autoconocimiento, la disciplina y el compromiso con una vida guiada por la razón y el corazón. Ese es el arte de dominar tu mente. Y como todo arte, se perfecciona con la práctica diaria, con la intención firme de ser cada día una mejor versión de uno mismo. Porque al final, quien se conquista a sí mismo, no puede ser dominado por nada ni por nadie.